Egresamos nosotros el año 68. Fue la primera promoción de la carrera de obstetricia. Y ahí, bueno, la avidez por el trabajo, yo tuve trabajo de inmediato, que fuimos uno de los mejores puntajes y teníamos todos los exámenes orales. Así es que fue bien exigente la preparación. Y así fue lindo empezar de a poco, ir avanzando en la tecnología y ir conociendo todos los avances que hasta ahora tenemos. Había muchos profesionales matronas que eran muy cálidas, muy amorosas y éramos primera juventud que llegaba en formación, así que éramos regalonas. Y la verdad que fue una experiencia linda y exigencia sí también, porque tuvimos muy buenos profesores, médicos, sobre todo en cada asignatura. Y todo fue novedad y estar ahí atentos a ver, a pesquisar cualquier patología, ir aprendiendo de a poco. Fue emocionante. El primer contacto que yo tuve con esta maternidad fue en clases, en la planta baja, que eran unas salas horriblemente viejas, añejas, que las habían adaptado para clase. Y hacia el otro lado estaban los vestidores. Ese fue mi primer contacto con este hospital. Y cuando empecé a hacer mi práctica, que fue la primera práctica de puerperio, ya teníamos que subir una escalera que era enorme y que por esa escalera subían las parturientas. Yo no sé cómo subían porque era gigante y empinada, pero que llegaban arriba y llegaban. Y había un señor que era auxiliar de servicio, amorosiento, zapatín, que él le ayudaba a todo el mundo a llegar arriba. Bueno, a todo esto yo ingresé aquí a esta querida maternidad, yo todavía le digo maternidad, porque así la siento, el año 62. Yo terminé mi universidad el año 61 en diciembre y luego después ya me vine aquí a Antofagasta, pues estudié en mi glorioso Valparaíso, Pancho Gancho, y luego me vine ya de Valparaíso acá a Antofagasta. Y es así que desde el 62 hasta el 67 trabajé aquí y en el 67 ya se hizo el traslado de la maternidad a la nueva maternidad que quedaba, porque también ya no existe en el Hospital Regional Antofagasta, queda acá. Ahí empezó el año 67 todo el traslado. Y en toda la avenida Argentina, digamos, era un pasillo largo, la maternidad, y después en la parte central, donde está la escala del antiguo hospital, hacia dentro hay un pabellón central, que ese era pabellón para todo, para operaciones generales y también en caso de cesárea. Entonces teníamos que correr con el auxiliar, ¿cierto? Afirmando a la paciente, afirmando si había suero, corriendo por los pasillos, subiendo por terraplenes, hasta llegar al pabellón, fuera la hora que fuera. Cuando yo llegué a hacer mi práctica de puerperio, nos encontramos con una sala gigante. En realidad era un potrero. Era un salón con 30 camas. Las puérperas estaban muchísimos días hospitalizadas porque en aquellos tiempos la verdad la mujer no tenía los cuidados que tiene ahora, ni tampoco tenía las condiciones físicas que tiene ahora. Era menos nutrida, tenía mayores patologías, tenía más número de parto, por lo tanto tenía mucho más riesgo de complicaciones puerperales. Por lo tanto la mujer se quedaba 5 días, de tal manera que la maternidad siempre estaba llena en la sala de puerperio. Ay, es emocionante estar en este lugar. La verdad es que viendo todas estas paredes blancas, estructuras nuevas, pero se me derrite todo esto ante el recuerdo de cómo era justamente toda esta parte. Donde estoy aquí sentada, era en una parte de acá, estaba
pabellón de maternidad. Y al lado de pabellón de maternidad estaba la sala de partos. Por supuesto que a continuación de la sala de parto venía todo lo que era prepartos. Y esto era toda esta parte donde nosotros teníamos nuestros desempeños como matronas, te diré, bien abnegadas, porque en la época esa no teníamos médicos obstetras de turno, trabajábamos con médicos cirujanos que estaban ellos de turno en postas del hospital. Y cuando había alguna emergencia se les llamaba para que vinieran a ver la patología y el riesgo que significaba. Cuando nos cambiamos recién, que había una colega muy linda, María Aguada, que nos contaba siempre cuentos, y ella vivía acá en el hospital, entonces conocía todas sus historias del hospital, y ella hablaba de que habían almas que visitaban en los turnos de noche, y ahí nos daba un poquito susto cuando veíamos, y además que usábamos capas, entonces de repente nos sugestionábamos con esos cuentos y nos asustaba. La parte administrativa la llevaba, digamos, de papeleo, de ropa, de cosas, la llevaban las monjas. Y nosotros teníamos una monjita que se llamaba la Madre Camila, que era preciosa. Era una monja hermosa, hermosa. Y otra monja que se llamaba la Madre Guillermina, que las dos no parecían monjas, porque la verdad eran bien modernas para pensar. De hecho, ellas no estaban en contra de la planificación familiar. Tampoco cuestionaban a las mujeres cuando se provocaban algún aborto. En esos tiempos había mucho aborto provocado. Y lo curioso es que a las 10 de la mañana, fueras alumna o fueras funcionaria, a las 10 de la mañana todos los días nos daban un tazón de leche. Lo que yo encontraba que era maravilloso, porque comprenderás que cuando uno no es de Antofagasta y está estudiando, siempre te queda el huequito para un tazón de leche de más. Bien, todo muy, muy amable, muy personalizado, la gente muy linda, realmente fue una experiencia. Y además que nosotros como curso éramos poquitas también teníamos una amistad, fuimos afiatando cada año la amistad. En cuanto a la calidez de las personas, las matronas eran muy humanas. Algunas no, como en todas las cosas de la vida. Algunas no, pero la mayoría eran muy humanas. Fue tiempo bonito, aprendimos mucho, palpamos mucho, tocamos mucho, y los médicos, como nosotras éramos las primeras que llegábamos a aprender, ellos fueron para nosotros realmente un libro. Nos enseñaron todo lo que ellos podían enseñarnos. Y yo creo que nos enseñaron mucho más de lo que tenían que enseñarnos. ¿Quién era mi excelente matrona jefe de maternidad? La señora Riquilda Díaz de Martínez. Ella, una excelente matrona, de esas matronas de tomo y lomo, que a veces teniendo urgencias en la noche y ella viniendo a atender sus partos particulares, entonces dice, yo las voy a ayudar, niñita. El equipo de matronas existente, cuando yo empecé a trabajar, estaba nuestra famosa Nelly Chan Hernández. Ella es la pionera, que fue gracias a ella que está funcionando la carrera de obstetricia que se creó aquí en Antofagasta, porque siendo presidenta del Consejo Regional, ella tuvo que dar la última palabra para ver si se abría o no se abría la carrera aquí en Antofagasta. Entonces estaba Nelly Chan, Gladys Muñoz, estaba Irma Olivera, estaba Nelly Zúñiga, Raquel Lépez,
Lourdes Bilbao, Bella García. Entonces, todo eso es un equipo de matronas muy comprometidas, porque aún así, terminando un turno, y cuando no aparecía la matrona que debía de asumir el turno que venía, teníamos que seguir cascando con el otro turno, y a veces terminábamos. Entrábamos a las 20 horas, salíamos el otro día a las 8 de la mañana y no aparecía la colega. Teníamos que seguir de las 8 hasta las 14 horas el otro turno, y nadie reclamaba. Bueno, realmente no era tanta la clientela como ahora, pero sí llegaba a veces turnos que nos sobrepasaban. Es tanto así de que a veces las salas de porperio, aún siendo unas salas que eran como potrero, porque habían 15 camas para allá, 15 camas para acá, eran grandes las salas, teníamos que acostar a las señoras, una para la cabeza y otra para los pies, porque se nos terminaban las camas de puerperio. Y además influía de que teníamos más días de hospitalización, no como ahora también, que es menos. Antes no, pues se dejaba como 5 días, y más con episiotomía, con mejor razón no se iban hasta que estuvieran bien. Entonces, todo eso son diferencias en cuanto a cómo trabajábamos y a lo que se hace más ahora, la tecnología, todos los ciber que existen. En ese momento, con mucha suerte, teníamos un teléfono que teníamos que darle vuelta para comunicarnos allá a la puerta del hospital y gritando: ¡aló, aló, aló, aló! Tenía una estructura muy bonita, con unos jardines muy bonitos, muy bien cuidados, y todo esto administrado por las monjas de Santa Ana. Pero ellas estaban a cargo de toda la parte de ropa, de la esterilización también, y sobre todo de los medicamentos, esos medicamentos que eran de mucho riesgo, ¿ah? Que, por decirte, Demerol, Dolental, que eran drogas. Entonces ellas las manejaban con llave y nos daban en la noche contadito, y al otro día, si no se ocupaba, se tenían que devolver. Me he transportado durante todo este tiempo y rápido en una época muy feliz que yo viví. Todos los médicos y matronas que me ayudaron mucho, me ayudaron. Yo lo que soy se los debo a ellos, porque uno aprende las cosas en lo ideal, ¿no? En la universidad, pero lo real hay que vivirlo y hay que aprenderlo donde las papas queman. Y eso gracias a Dios que tuve yo ese privilegio de contar con este equipo de matronas y de médicos de lujo, muy buenas. En verdad, yo soy antofagastino, nací en Antofagasta y nací precisamente en la maternidad de la ciudad de Antofagasta, que fue el primer establecimiento asistencial formal que precedió a la construcción del Hospital del Salvador. Y esto fue fundamentalmente debido a la insistencia de parte del arzobispo de aquel entonces, Luis Silva Lezaeta, que fue el que dio origen a la maternidad del Salvador y posteriormente al Hospital del Salvador, que fue la primera organización asistencial formal que tuvo Antofagasta, puesto que el pequeño hospitalito que estaba en lo que es hoy día al frente del Grupo de Instrucción de Carabineros era un aspecto muy precario que se atendió por un buen tiempo la atención de salud de la población hace 100 años atrás. Podemos visualizar el grupo de médicos que realizando el internado, ¿no?, el año 1962 en la ciudad de Antofagasta,
un mes de internado, aparecen antiguos médicos que estuvieron en esa oportunidad, en los cuales destaca el doctor Nicolás Trentafilo, el doctor Raúl Garfiat, que es padre de un médico que está también hoy día con nosotros, el doctor Raúl Garfiat hijo, ¿no? El doctor Galvarino Rossi, de muy gran prestigio en aquel entonces, y aparezco al lado del doctor Rossi, ¿no es cierto?, cuando tenía muy pocos años, ¿no es cierto?, y próximo a recibirme como médico. Enseguida tenemos una visión de esas construcciones en las cuales aparece la maternidad en toda la esquina de Avenida Argentina, ¿no es cierto?, y a continuación el Hospital de El Salvador, y desde el aire podemos visualizar ya los grandes jardines, ¿no es cierto?, que tenía el Hospital de El Salvador, que eran una característica muy especial. El frontis del Hospital del Salvador es exactamente igual al frontis del Hospital del Salvador de Santiago, puesto que los planos son idénticos, y porque el arquitecto que construyó el Hospital del Salvador de Santiago es el mismo arquitecto, o los planos de ese arquitecto fueron utilizados para construir el Hospital del Salvador de Antofagasta. Nuestra maternidad antigua y los jardines que tenían estos hospitales, y por cierto también podían ser usados a las pacientes parturientas de la maternidad, ¿no?, eran realmente maravillosos, ¿no?, igualmente que sus pasillos, ¿no?, sus arboledas, ¿no?, y las camas eran salas de 36 camas en el Hospital de El Salvador, ¿no? En el caso, el pabellón de operaciones, ¿no es cierto?, donde también se asistían las cesáreas, se operaban las cesáreas y toda la cirugía de aquel entonces, en un trabajo integrado entre la parte de la obstetricia y la cirugía. En aquel entonces la maternidad era independiente, todo lo que era la atención de parto, pero las cesáreas se hacían en pabellones en conjunto con la actividad quirúrgica general del hospital. Aquí tenemos las salas donde se atendían a los familiares cuando consultaban por los pacientes, y podemos observar que había un trato muy especial, una distinción muy especial a los familiares y una comunicación muy franca y sincera con ellos. Las madres de la congregación Santa Ana, que estaban al lado de la capilla, porque el Hospital del Salvador tenía una capilla, y además al lado estaba la residencia de estas madres, que junto con las enfermeras, que eran escasas y pocas, ¿no es cierto?, daban la atención a las pacientes. En cambio, la atención obstétrica estaba entregada fundamentalmente a las matronas y a su distinto personal. Aquí tenemos el personal anterior de la maternidad, donde aparecen algunos médicos obstetras, ¿no?, y tanto las matronas como el personal de técnicos paramédicos, ¿no es cierto?, con un mismo uniforme de atención en esa maternidad. Y esa maternidad tenía responsabilidades también de atender los embarazos múltiples, y en aquella oportunidad aquí vemos a 3 niños, ¿no es cierto?, que fueron atendidos y que están en muy buenas condiciones. Posteriormente vemos el grupo de matronas, ¿no es cierto?, que ustedes pueden visualizar que son señoras de respeto, ¿no es cierto?, que tienen un aspecto físico, ¿no?, un poquito distinto al que tienen hoy día, ¿no? Y yo siempre le hago esa broma porque precisamente la Escuela de Obstetricia y Puericultura exigía que la matrona, que fundamentalmente tenía que enfrentarse a la atención de partos normales, tenía que ser robustas, ¿no es cierto?, y poder manejarse muy bien en la atención del recién nacido en el momento del parto. Pero hay una característica muy importante que quiero destacar. Veíamos que la congregación Santa Ana y el obispo Luis Silva Lezaeta estuvo muy cerca de la construcción de la maternidad y del Hospital del Salvador. Y no es extraño entonces que se haya dejado en el centro del jardín del Hospital del Salvador, mirando hacia la puerta de entrada, un monumento donde aparece Jesucristo con sus brazos abiertos, y que cualquiera persona que ingresara al hospital por cualquier motivo subía las escaleras del pórtico
¿no?, que tenían varias columnas, y al entrar se encontraba con esta imagen, ¿no? ¿Y quién era que lo recibía? Lo recibía Jesucristo. Por consiguiente, es un mensaje muy importante para todo el personal, para los médicos, las matronas y las enfermeras, que en los hospitales estamos fundamentalmente cumpliendo una función que va más allá de la propia atención y que es un recibimiento que está comandado fundamentalmente por Dios. Por eso que, además, habían en todos los lugares del hospital placas de mármol donde los pacientes agradecían la atención recibida. Hoy día todavía se mantiene una gruta donde aparecen placas de agradecimiento por los favores otorgados, ¿no es cierto?, dentro del hospital. Y eso muestra la relación que había muy estrecha entre el hospital, su personal, los médicos, las matronas, las enfermeras y todo el personal con la población, que es algo que hoy día echamos un poquito de menos. Esa era la tradición del Hospital del Salvador de Antofagasta, y yo he tenido el placer de contársela en los recuerdos personales que tengo, digamos, de la estadía en este hospital.